No lo sé. No sé porque fui padre, sinceramente. No, pues uno se casa y tiene hijos, ¿no? Nos embarcamos en aquella hermosa aventura de tener hijos, de tener 4 hijos, ¿verdad? Y por supuesto, pues nos han dado una enorme felicidad. Vamos, no tenía ninguna duda que quería ser padre y estaba claro que de momento la única opción era adoptar. Nik ume aitatasun hori bida, ez dut izan, egia esan, ez dut izan, ez dut nahi izan ume izatek. Nik ez dakit zergatik izango da, esplikazio bat izango dut. A nosotros lo que nos condicionaba un poco, pues me imagino como a la mayoría de las parejas, era nuestra situación económica en ese momento. Guke erabaki genuen, pentsatzen genuelako umea izan da, behintzek gure bizitzaren oinarrian berdin jarraitu ahal izango genuela. A mí me han gustado mucho los niños de toda la vida, he disfrutado mucho con mis sobrinos. Conoces gente, parejas que pues por una cosa o por otra no pueden tener hijos y lo pasan muy mal. Y era una cosa que tenía yo como una espinita clavada dentro. De, ¿qué pasaría si yo no puedo tener hijos? Mi familia quería que fuéramos padres ya. Un día decidimos nada, ser padres y la verdad que tuvimos mucha suerte porque, ya ves, a falta de uno, dos. Me llamó por teléfono. Oye, David, que ya estamos embarazados. Y digo, joder, haber esperado a que llegue a casa. Gogoratzen dut, biok elkarrekin egonda egin genuelako froga, etxean egiten den froga hori. Bueno, estar con los colegas y tal, y venir para casa. Y entonces, no sé, sabía que estaba embarazada porque, no sé, porque ya estaba, lo tenía escrito y bueno, y ya me enseñó la típica, la mini apa esta del roscón de Reyes, ¿no? Que está ahí. Hay un cuerpo ahí a tu lado que está creciendo, pero es que no solamente es la tripa, es que es todo, o sea, son los pechos, es la cara, son las piernas, son las varices, son los pies, y tú lo estás viendo. Vas viendo que, oye, que ya pues, tu aspecto va cambiando, que ya te vas teniendo barriguita, que vomitas mucho. Yo me acuerdo, Dichi, el hecho de estar hablando tranquilamente contigo, oye, David, oye, pues hoy el trabajo y tal, espera, que ahora vengo, vomitar y venir. Izan da, esperientzia guztiz berria. Ez beldurrez beterikoa, ez, izan da, sorpresas beterikoa bai. Eta purka-purka joan gara ikasten, gauzak egiten eta disfrutatzen. Ya empieza todo el temor de que el hijo venga bien. Y ese es el temor permanente que te asalta pues todos los días. Porque tienes miedo, ¿no? Pues a que surja cualquier imprevisto, pues a que pierda la criatura, ¿no? He hecho todo lo posible por estar presente en el embarazo desde el primer momento, desde leernos el test juntos para confirmarlo, a todas las visitas médicas. A partir del segundo mes o a partir del tercer mes, bueno, ya no lo callas, ya a todo el mundo, vamos, no te lo están preguntando, pero tú lo estás diciendo, te están hablando de otra cosa, pero te dices, pero sabes que voy a ser padre, ¿no? No, yo lo llevé muy mal, eso de la sexualidad durante el embarazo. Se me daba todo con un poco de miedo, de yuyu. A que Pili iba creciendo, a mí me parecía una cosa divertidísima, o sea, tener una relación con Pili tan grande y tan redonda me parecía... Bueno, no son relaciones sexuales de las que teníamos antes, pero son otro tipo. Nos tenemos que acariciar más y bueno, le damos una cierta alegría. Empezamos a tener una relación sexual verbal. Si el niño no duerme por las noches, ya estás muy cansado, te levantas muchas veces, el niño llora, no sabes por qué. Entras en un periodo de cansancio generalizado que como para tener relaciones. Nik nuke esango hainbeste aldaketa dagoenik, ez haurdunaldiak eraginda, ez umeak eraginda. Normalean horrekin batera adina aurrera doa, bizitza aurrera doa, esperientziak aurrera doaz, eta bikoteko alderdi intimoena eta sexualitatea
ere aldatuz baino evoluzionatuz doala esango nuke nik. Sobre todo los primeros meses, es que no había tiempo, porque era una dedicación total y absoluta. Entonces, como para pensar, y hago rápido y mal, no. Ze aurpegi itxura gorri, eskaza eta benetan lehendabiziko inpaktu hori sustoa ematen duena, ez? Cuando nació Pello, los tres han nacido con necesidad de cesárea. Es decir, yo no he estado en el parto, por decirlo así. Pues subieron al crío y en una cunita de esas típicas, transparentes así, y lo dejaron allá. Y sinceramente sentí una especie de terror, pero profundo, ¿no? Es decir, bueno, ¿y ahora qué? Pero ya en cuanto las vi a las dos nenas, no sabía qué hacer. No sabía cómo cogerlas, no sabía ni... Me daba miedo tocarlas, me daba miedo vestirlas, me daba miedo todo, todo. Jaiotzeko eta basetorrenean eta lehengo ileak ikusten nituenean, han basetorrela, matronak esan zidan, mesedez kentzeko burua bestela berak ez zuela ikusten. Ver a mi pareja sufriendo, porque ese momento es un momento de sufrimiento, que sea un momento todo lo que quieras para cada uno, pero es un momento de sufrimiento, que tienes un dolor del que te cuento, que sale crío, la sangre y tal. Yo personalmente no veo nada bonito. Oso polita izan zen, dena ondo joan zen, bai amarentzat, bai umearentzat, bai niretzat. Yo el decir que no quiero entrar me supone una presión de mucho cuidado. Ya no demuestras tu valía como hombre. Entonces tuve la fortuna también de que le hicieron una prueba a Itxi y vaya a salir un momento fuera. Y cuando entré el niño ya había nacido. Digo, joder, esa es la mía. Txikitatik bizi izan dut ere, alkume hori jaiotzen denean bere lehendabiziko arnasa, eta baita ere beste momentu oso polit bait izaten dena, eta kasu honetan umea lehendabizikoz amaren bularrera pegatzen denean, eta hor geratzen denean, nik hori banekien. Umea jaiotzen da, eta Kristina lehengoan esaten zian, behai gertatu zitzaiola, pelikula hori egin ge umea jaio, eta bai, amatasuna daukezu, zure umea da, titi emate diozu, kontaktua maite duzu, ta beste, zuk montatu dituzun, nahiko eta, dana eroitzea. Han umea daukezu, besteik ez, eta zu, hori da, realidadea hori da. Y ese pensar de estoy preparado te das cuenta de que no, y luego ya llegas a casa. Yo pensaba que los niños pues eran, pues nada, pues le metes el biberón en la boca, se lo tragan, se duermen, y tú también a dormir. La cuestión es que no estaba preparado, o sea, no tenía asumido lo que era ser padre. Zorroak nola aldatu, aita guztia izaten diet, non dauden instrukzioak daudela egiten duen lehenengoko mokordo beltz pegajos horietan. Hori garbitzeko kapasa bazara, ja hortik aurrera dena eginda dago. El coche viene con un manual de instrucciones, pero el niño no. Mis amigos que han tenido críos antes, a mí no me han dicho, joder, pues lo pasas mal, o es duro, o tienes que aprender, o tienes problemas, o a veces tienes fiebre. ¿Qué va? Todo es maravilloso. Que esto no es Walt Disney, ni muchísimo menos. Nos pasaba, igual venías con una amiga y tal, oye, ¿qué tal tu niño? De la misma edad de Julen. Come, y tú ya, Itxi y yo nos miramos, joder, pues esto no come nada, macho. No. El mío, yo le pongo unos biberones de 200. Joder. Julen no se come el de 50. Dice, mi niño es un mindundi, que mi niño que no va a crecer. Y llegas a casa y, claro, le metes 50 y a las 2 horas le intentas meter otros 50 y claro, el niño que no. Hasiera nobedadea da umea, ez, eta hortxe zaude. Umei behi da, eta umea zitzen da, ez zitzen da, nobedadea, dana da, hor goikoien zaude baita ere. Y luego te vuelves a encontrar a las 3 semanas. ¿Qué tal tu niño? ¿Sigue comiendo? Va, sí, va. Le preparo biberones de 200.
deja 150, pero yo le preparo de 200. Y dice, joder, pues dímelo todo. O sea, me estoy comiendo yo la cabeza de que al final te das cuenta, pues mi niño es como el tuyo. Si lo que queremos es no que destaque, sino que veas que es normal. Me acuerdo con Nara, devoramos cantidad de libros, cantidad de revistas, con Eva los ojeábamos y con Olaya, vamos, no los sacamos ni de los armarios. No me leí ningún libro, ningún folleto y eso que me dejaba, no quise leer nada. Comprar libros, todo tipo de libros, hasta como si el niño no come. Bueno, ya estaba, yo, leí horas y horas. Y todos más o menos vamos a leer incluso los mismos, muchas de los mismos libros, los mismos consejos, pero al final yo soy más partidario de buscar tu propio maestro. Hasta que no seamos conscientes de que la educación incorpora el aprendizaje y que el aprendizaje es algo que dura toda la vida, ¿no? Y que a veces suelo decir, ¿no? que uno se hace viejo cuando deja de aprender, ¿no? Gurasoengandik hartu dugun hezkuntzan kontaktu fisikoa ez da existitu oso gutxi, eta gu horrelakoak gara. Creo que es el mejor sistema de educación siempre, el cariño, ¿no? Yo creo que la disciplina, el cachete, yo no creo en ella en absoluto, ¿no? Horrela ezik gaituzte eta gure kasuan horrelakoak gara, eta ez gara ez musuzaleak, ez bezarkadazaleak, gure familia arteko harremana ez da horrelakoa. Eta behar bada horren erreakzioz edo, gure umeekiko bai ahalegindu gara hori transmititzen. A mí no habría nada que me hiciera más feliz de que si tú tienes un trabajo muy bueno, que nos dé para vivir con el sueldo que tú tienes, que yo me tenga que quedar en casa incluso sin trabajar para cuidar a los hijos. El hecho de ser padre también me ha cambiado mucho mi vida profesional. Hace 12 años una de las prioridades fundamentales era el trabajo. Ahora no lo es. Si tuvieran que decirme ahora que quiere ser alcalde o abuelo, pues yo diría que si son incompatibles, prefiero ser abuelo. Si una mujer coge o reduce la jornada o coge una excedencia para cuidar a su hijo, en su empresa o en la empresa en la que trabaje le van a poner muchos problemas. Pero bueno, lo puede coger. Si tú como hombre coges una excedencia para cuidar a tu hijo mientras tu mujer trabaja, joder, lo que tienes que oír, cantares. Joder, este más vago que la chaqueta de un camionero. Norbaitek nahi balin badu zaindu umeak, gizarte mailan egon behar litzateke bermatuta hori. Nik zaindu nahi duela umeak, eta gero horrek ez didala... Baina, claro, horren lehiakorra den lan merkatu batean, badakigu denak zer esan duen horrek. Bai, nire aita nigan deskubritzea eta nire aitak egite zituen gauzak eta esaten zituen planteamenduak nigan deskubritzea da eguneroko gauza bat. Bai, eta hoberena da, orain nagusiagoa naizela gero eta hobeto hartzen dudala, garai batean ezin nuen jasan. Mi padre es más callado, es más tímido, pero yo también te digo lo que he sentido yo, ¿no? Y muchas veces creo que hay personas que no necesitan hablar y no necesitan tampoco expresar desde no sé qué forma más o menos establecida. Yo mi padre sé lo que nos quiere sin que me lo haya tenido que decir. Nik nire seme-alabekin egin ditudan gauza asko, nire aitak nirekin ez zituen egin. Mi padre siempre ha sido una persona con nosotros muy cariñoso. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi padre, que era albañil, las manos siempre las tenía, pues claro, con sus callos, ¿no? Ajadas. Y yo, por ejemplo, estaba deseando que llegara mi padre para que me rascara la espalda, porque eso me daba mucho gusto. Baina nik bai hartu nuen aitarengandik seme-alabekin hitz egin behar dela. Hitz egin behar dela, lehendabiziko momentutik, gauzei aurre egin behar zaiela, eta beraiekin beti gure denbora mugekin, baina denbora pasatu behar dela, eta ez zarela izan behar umeen morroi. Hacia mi padre he sentido miedo,
muchas veces. Y si algo me ha obsesionado de verdad es que mis hijos pudieran tener miedo de mí. Y eso desde luego me ha movido mucho a, bueno, a intentar ir aprendiendo, ¿no? El afecto y a pesar de eso a veces que me he mostrado, pues, pues te sale, ¿no? El terrible y el gritón y el enfadado y el cabreado. Y creo que era más fruto de inseguridad y de debilidad, en realidad, de las dificultades que él mismo tenía de enfrentarse a nosotros, a nuestros afectos y a nuestras formas de ser. Y, bueno, pues, algunas cositas hemos hecho. Yo creo que en ese sentido, si en algún momento he mantenido miedo, que yo creo que sí, ellos dicen que no, pero yo creo que sí, creo que ha sido menos. He buscado espacios de comunicación, he buscado ofrecerme afectiva y emocionalmente, con mayor o menor éxito. Creo que a pesar de mis intentos sigue pesándome mucho toda mi historia, mi biografía, pero bueno, yo sigo peleando con ello. Aitzachoa entzun nuen lehendabiziko aldiz ez. Ostra. Los hijos, en sí mismo cada uno es una partitura que está creciendo, ¿no? Y que tú eres el que tienes la posibilidad tú de oírla. Es absolutamente gratificante la relación que tengo con ellos y el poder hablar, incluso saber que tienen sus espacios de intimidad. Que cuando ellas, pues no sé, pasen 10, 15, 20 años, me consideran su mejor amigo. Esta laguna itxaseazu. Los chavales son muy intuitivos y no valen trampas. Es decir, si hay afecto y si no lo hay, no lo hay. Asko emateue umek, asko emateue. Zuk ematen baiozu emateue. Orduan hor dago, zuk hau ematen baiozu, hoi emango dizu, hau ematen baiozu, beak dana emango dizu. Eta hau ematek behantzat hobea da hoi emate baino. Y ese, desde luego, que es un aprendizaje cotidiano y difícil, y que yo, desde luego, no lo he encontrado ni lo encuentro en otros sitios. Lo que sí pasa es que luego, de alguna forma, enfocas o llevas esto que aprendes en casa a tu vida normal. Y de verdad que el efecto muchas veces es mágico. Niretzat Aitor izan da esperientzia oso interesgarria ni neu ezagutzeko. Osea, nik Aitorren bitartez nire ume garaia gogoratzen dut. Yo estoy encantado de volver a que en esta casa haya muñecas, y haya cochecitos y que haya no sé qué, que volver a recuperar un poco la niñez. La paternidad también es la relación con los abuelos. Somos también gente que nos gusta la familia, entonces pensamos que son vínculos que son necesarios, que la niña se relacione con sus abuelos maternos o con sus abuelos paternos. Te hacen un favor. Te quiero decir en el sentido que hay veces que realmente es necesario porque es que no hay manera. Partimos de la base de que ni tanto la madre de Ichi ni la mía se tienen que hacer cargo de Julen. Que yo sé que a mi suegro o a mi madre las tengo ahí para cuando lo necesite. Entonces nosotros tuvimos la suerte de poder contratar a una persona que ellas estén con el niño cuando ellas quieran, no cuando yo lo necesite, cuando quiera yo. Pero hasta hace muy poco no lloraba yo, ¿no? Y el niño me ha hecho aprender a llorar. Negar, ez dakit, suposatzen dut denbora asko izango dela. Ez naiz negar asko egitekoa, baina bai unkitzekoa. Cuando pienso mucho en mis padres, ahora que son ya mayores, tienes un poco ese temor a que se vayan un día, ¿no? Lloro mucho, sí. No tengo más, ya digo, me siento muy viril haciéndolo, de verdad, además, ¿eh? No lo digo por contraste, no. Me siento más hombre, más ser humano, sí. Yo tengo la absoluta convicción que mostrar los afectos y las emociones no solo no es debilidad, sino que es la mayor de las fortalezas. Yo he sido un hijo de
de esta sociedad y a mí no me enseñaban a demostrar mis sentimientos ni mis afectos. Es más, no era muy adecuado. Toda mi formación venía a ocultar, ¿no? Lo que yo sentía y lo que me dolía. Claro, en las primeras edades el contacto es fundamentalmente afectivo y emocional. No cabe aquí rollos como el que estoy metiendo, eso no entra. Y yo me sentía absolutamente inseguro. Gizonezkoak ez dauka referentzik hau egiteko. Ez dakigu nola dan egokiena gure parejako zea mantendu eta umeare mantendu eta danei maitasuna eman da eta guri zer nahi zenek. No me gusta el aparecer delante ni de mi mujer ni de mis hijos, ¿no? Bueno, pues como una persona que lo está pasando mal o que está sufriendo o que tal, ¿no? Bueno, procuro no hacerlo, procuro, si se puede llamar así, ¿no? Pues enmascarar o disimular o camuflar pues los momentos difíciles que también uno tiene en la vida, indudablemente, ¿no? Pues porque probablemente de no hacerlo así lo que estaría haciendo es haciendo sufrir a los demás, ¿no? Y no me apetece que sufran por mí nadie, ¿no? En absoluto. Bueno, pues como hay que decir la verdad, voy a decir la verdad. Marta hace muchas más cosas que yo en casa. Creo que sí. Hace muchas más cosas. También es verdad que muchas cosas no me deja hacer. Yo siempre he sentido que en mi casa no era una pensión, ¿no? Y que lo que hacíamos en casa lo hacíamos porque era nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Sukaldea gustatzen zait. Gero sukaldatu. Gustatzen zait. A mí me gusta mucho cocinar, pero por desgracia no tengo tiempo para cocinar, pero me gusta mucho cocinar. Lo que más me disgusta hacer de la casa es sacudir el polvo. Eta gutxien gustatzen zaidana da hautza kendu. Umei lotuta dauden gauzak, umeekin egotea, umei jaten ematea, edo umeekin beraiekin jatea, ja nagusia direnez, edo umeak bainatzea, umeak jastea. Horiek dira gehien gustatzen zaizkidan gauzak. A ver, ¿a esta qué le pongo? Pues esto. Y luego me dice, pero por favor, ¿qué has hecho? ¿Qué le has puesto? Pues le he puesto un vestido. Ya, pero ese vestido es de verano y hoy estamos a 4°C. Eta gutxien gustatzen zaizkidana, dudarik gabe ordenarekin lotutako gauzak. Berak egiten zuen, ni baino gehiago bai. Batez ere, ez dakit egin igual ordutan, baita ere, baina batez ere ardura gehiago zuen. Tía, aquí has echado litros de productos y de lejía, pero no has frotado. Yo creo que sí. Pues frota más fuerte. Vale, bien, pues vale. Pues no voy a frotar fuerte. Banatuta dago sisteman, ni kanpon baliman hori, dana beak egiteko eta beak kanpon balima dago ni dena egiteko. Te debo decir que de casa no me gusta ninguna. Sí, odio hacer cosas de casa. Me gusta fregar, me gusta planchar, me gusta hacer las camas, la aspiradora, en fin, además disfruto. Digo muchas veces que me gustaría tener pelas para, sinceramente, las invertiría en tener gente que haga las cosas de casa. Yo todavía veo a muchos hombres, muchos chicos con su chándal de domingo, sus collares de oro, yendo por el pan. Esa es la tarea semanal. Yo me implico en mi casa. Yo los domingos voy a por el pan. Norbait biziko balitu narekin, seguraski osasuntzuena narekin bizitzeko da estandarrak amankomunean ezarri eta pixkat malgutasunez, baino halako ordutegi modukoren bat, zerbait ezartzien.
tu vida cambia, claro, ya no puedes salir como salías antes, ya no te puedes comprar tantas cosas como antes, pero es que tus necesidades cambian. O sea, es como un proceso natural y normal. Bikote harremana beste umeak agertu arren berdin mantentzen lehentasunarekin, eta ahalegindu bizitza ez aldatzen. Dudarik gabe aldatzen da. Baina ahalegindu lehen egiten zenituen gauzak, hortik aurrera umeekin eta egokituta egiten. Autodecirnos, autoconvencernos a nosotros de que no íbamos a cambiar para nada, que íbamos a seguir saliendo con el resto de la cuadrilla como si nada, que íbamos a hacer todo pues como nos gustaba hacer y ha cambiado todo. Yo es que no necesito ahora salir un sábado a la noche, porque disfruto más un domingo a la mañana. En mi vida ha sido un cambio absolutamente radical. O sea, hay un antes y un después, evidentemente. Está bien ser padre, pero es que hay otras cosas aparte de ser padre, ¿no? El tema de la intimidad, ¿no? Del individuo. Es que tú también eres individuo. Y tu vida era de una determinada manera y fundamentalmente pensabas en ti, en qué te apetecía y de pronto pues empiezas a pensar que tienes que pensar en otra clave, ¿no? Haitxe izatea ez zitzen laguntzea, azitzen ume hori laguntzea. Maitasun hori, behar du maitasun hori ematea, eta bere behar horietan hor gainen egotea. Uno cree a priori, dice, bueno, eres padre y eso, como es natural, pues todo lo demás viene dado. Y, desde luego en mi caso no es cierto, o sea, ha sido un aprendizaje difícil, continuo y también debo decir maravilloso, ¿eh? ¿Qué es ser padre? Ser padre es tener la capacidad de querer a una personita y darle mucho amor. Si es que eso es lo más importante, eso es ser un buen padre. Y luego, pues sentido común. Lo único que le pido al futuro para Sergio es que sea feliz. La paternidad me ha hecho mucho más fuerte. Y eso lo he aprendido ahora con el niño. ¿Entiendes? Si yo quiero que... Si yo a mí cuando mi niño me da un beso, yo soy la persona más feliz del mundo. Pues imagínate a mi madre cuando ama, no me da besos. Se queda alucinada. Luego me cuenta mi hermano, oye, que me ha dicho que cómo estás cambiando. Todos los padres tenemos que intentar también hablar más de estos momentos, ¿no? A lo mejor no hemos tenido esa capacidad, ¿no? de muchas veces de expresar, ¿no? Yo creo que por suerte ahora ya estamos hablando con normalidad de todas estas sensaciones, de sentimientos, de todo lo que rodea al hecho de ser padre, ¿no? Gozada bada. Benetan. Bere momentu txarrakin da bere momentu onarekin, baino bai, momentu honetan guztuan hau naizta behandu izan ume bat ekartzea erabaki diotelako. Eta hortxe dago, muestra, gure blas txikia. En todos debería ser efectivamente la igualdad el paradigma fundamental, ¿no? Y bueno, pues eso es probablemente un tema que hasta que podamos decir ya hemos llegado pues a la meta, todavía va a pasar mucho tiempo, ¿no? Estamos en un proceso, ¿no? A lo mejor un proceso sin fin, pero un proceso en el que tenemos que ir avanzando paso a paso, ¿no?